siento la presencia de Dios? ¿Qué es lo que me está faltando a pesar de que he orado, que he buscado de la presencia de Dios? Me sigo sintiendo vacía, me sigo sintiendo sin salida, sigo teniendo esos sentimientos de tristeza, de desesperación, de ansiedad y ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que está fallando dentro de mí para no sentir la presencia de Dios? Y pues la única respuesta a esta pregunta es el pecado. Quédate en este video para conocer cómo librarnos de esa inmundicia, de esas maldiciones que nos ha traído el pecado, que nos está separando de Dios y que nos impide sentir su presencia. Además, vamos a conocer de qué manera poder cerrar esos juicios que hay en el cielo abiertos en contra de nosotros, mejor dicho, para que nuestras oraciones no sean respondidas o que hayan puertas que se hayan abierto al mal que nos estén ocasionando sufrimientos o que le estén dando al enemigo derechos legales para actuar sobre tu vida. Y es muy importante saber de que si tú ya entraste en un periodo en el que te sentís incómodo con ese pecado que estuviste cometiendo por mucho tiempo y que querés dejarlo y no sabes cómo, o que ya lo dejaste pero seguís sintiendo esa tristeza, ansiedad, depresión o cualquier cosa que te esté robando la paz de Dios, que esté apagando los frutos del Espíritu Santo, pues es importante que tomemos en cuenta que debemos tener un arrepentimiento como primer paso. El primer paso que debemos de tomar en esta situación es buscar de Dios el retorno a nuestro Padre, hacer teshuvá. ¿Qué significa teshuvá en hebreo? Pues justamente eso, retorno. Retornar a nuestro Padre, retornar en, no pues físicamente porque tendríamos que fallecer, sino que con nuestro corazón arrepentido, ¿verdad? Y justamente eso es lo que hizo David. Lo vemos en el Salmo 51, cuando David se da cuenta que había cometido este terrible pecado, del cual, a pesar de que David era un adorador de Dios, aún no era consciente del pecado que había cometido hasta que Dios mandó a Natán, el profeta Natán, a decirse, ¿verdad? A través de esa parábola. Entonces, viene el rey David y hace el Salmo 51. para poder volver a reconciliarse con nuestro Padre Celestial. ¿Y qué dice este Salmo 51? Inicia en el versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y miren, este salmo es muy hermoso cada vez que nosotros queramos buscar la presencia de Dios en arrepentimiento por nuestras faltas, cuando sintamos que ya no podemos más o cuando estemos pasando por una tribulación muy grande y no sepamos qué más hacer, tenemos que abogar a esta ley del perdón. Tenemos que volver a nuestro Padre, nuestro corazón, con un corazón limpio, con arrepentimiento. Y para eso tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, como lo dice el Salmo 51. Miren lo que dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, la firmeza para mantenerte sin pecar, porque sin la ayuda de Dios definitivamente no podemos dejar los pecados. No me alejes de tu presencia, sigue en el 11, ni me quites tu Santo Espíritu. Ahí justamente en ese versículo 11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Aquí nos damos cuenta que el pecado es lo único que nos separa de Dios. No porque Dios quiera alejarse de nosotros, es porque Dios no puede habitar donde hay inmundicia. El Espíritu Santo, como lo dice su nombre, es santo. No puede estar donde hay inmundicia, donde hay espíritus inmundos, donde hay inmoralidad, donde hay algo negativo. Y es justamente por eso que Dios nos llama al arrepentimiento, para que podamos gozar de su paz.
Puede ser que estés pasando por una enfermedad, orando por esa enfermedad para que sea sanada y no llega esa sanación por estar orando por tu matrimonio y no llega la salvación a tu matrimonio. Estar orando por una solución financiera y tampoco se da, y es porque debemos volver nuestro corazón a Dios en arrepentimiento para que esos derechos legales que se le han otorgado al enemigo sean quitados y tu oración sea respondida y la gracia de Dios te llene. ¿Por qué estás sintiéndote de esa manera a pesar a veces de que ya sentís que volviste a Dios? Pero realmente hemos hecho un verdadero arrepentimiento. Y ahora bien, cuando hemos buscado de la presencia de Dios y podemos quedar limpios de nuestros pecados, el mal puede volver a nuestra vida. Se va a levantar una resistencia espiritual. Lo que dice en Mateo 12 del 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Por qué? Porque se va a levantar una resistencia espiritual. Porque nos van a llegar nuevas tentaciones para volver a caer en pecado. Cuando dice que regresa, no es literal como nosotros nos imaginamos que llegan, ¿verdad? Espiritualmente no lo podemos ver. Es que volvemos a caer en pecado porque no nos hemos llenado de la presencia del Espíritu Santo como deberíamos. O dejamos de orar, o nos desanimamos, o volvemos a caer en esos pecados de la carne que son tan tentadores para nuestra vida y decimos: solo una vez, solo esta vez más. Entonces ahí volvemos a abrir las puertas y no solo llega el demonio que te estaba atormentando, sino que 7 más. Llegan nuevamente las tribulaciones, llega nuevamente esa angustia, esa desesperación, esa ansiedad, esa depresión o esa enfermedad de la que no te pudiste, que creíste que te ibas a librar y no te libraste. O los problemas familiares se vuelven a aparecer nuevamente en tu vida. Entonces, Dios nos da muchas herramientas espirituales para poder mantenernos firmes. Y lo primero que debemos hacer es buscar su presencia cada día, orar. La oración es nuestra herramienta más grande. Abogar a esa ley del perdón en el nombre de Jesucristo para que podamos reconocer nuestras faltas, reconocer que solo Dios es santo y que en nuestra debilidad de la carne nosotros no podemos. Así que, Señor, ayúdame por favor. Yo rindo ante ti este pecado que me está costando dejar o al que he vuelto a caer, y ayúdame por favor a mantenerme firme, como lo veíamos en el versículo 11 del Salmo 51. Otra de las herramientas espirituales que nos da nuestro Padre Celestial, que es fantástica, es la alabanza. Cuando alabamos, ni siquiera necesitamos hacer peticiones, porque nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. Cuando alabamos, nuestra alabanza llega directo a la presencia de Dios. Y ni siquiera van a haber acusadores, espíritus acusadores diciendo: ella no merece, él no merece que respondas a su oración porque ha estado en pecado o porque ha vuelto a caer en pecado. Cuando alabamos, nos llenamos de la presencia de Dios. Y es justamente por eso que Dios tuvo misericordia de David, porque David había caído en este pecado tan horrible del adulterio, pero nunca dejó de alabar a Dios. Entonces Dios tuvo misericordia de él, envía a Natán el profeta para hacerle ver su pecado y le da él ese arrepentimiento que necesitaba, este retorno a nuestro Padre Celestial. Y hace este Salmo 51 David para pedir perdón, para reconocer sus faltas. Y Dios obviamente en su gran amor le perdona. Ahora bien, cuando nosotros cometemos pecado, vamos a tener que pagar las consecuencias. Dios en su gran amor nos va a perdonar siempre. Él nos ama, es nuestro Padre y quiere nuestro arrepentimiento. Pero esas consecuencias de nuestro pecado se van a ver.
Y es lo que vemos también en este relato de David, ¿verdad? En el que el Señor le perdona, pero muere el hijo, ese primer hijo que había nacido de ese adulterio. Y pues David en su madurez espiritual ora para que ese niño se salve, pero cuando muere, él acepta que así había tenido que suceder, porque él sabía que era consecuencia de su pecado. Entonces, ¿cómo podemos mitigar? Perdón, que mi perrita está aquí también participando. ¿Cómo podemos mitigar estas consecuencias de nuestro pecado? Pues tenemos la alabanza, que es lo que habíamos dicho, hacer caridad. Cuando hacemos caridad, ayudamos a nuestro prójimo, Dios nos perdona también, Dios nos quita sufrimientos, Dios nos concede su gracia nuevamente. La caridad es otra de las formas que podemos mitigar esas terribles consecuencias que nos ha dejado el pecado. La caridad te puede librar hasta de la muerte. Obviamente no vamos a ir y dar caridad esperando que Dios nos dé una recompensa, sino con el corazón abierto, sabiendo que Dios quiere que ayudemos a nuestro. Otra de las herramientas que les he comentado casi en todos mis videos son los salmos. Los salmos son tan poderosos que te pueden librar hasta de los pecados sexuales. Esos pecados que hemos podido cometer de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, pueden ser limpiados a través de los salmos y cualquier otro tipo de pecado, ¿verdad? Porque los salmos son alabanzas a nuestro Padre Celestial, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Y esa alabanza llega directo a nuestro Padre y el Padre nos concede su gracia, su perdón y responde a nuestras súplicas. Él sabe lo que necesitamos y más poderoso que una petición es la alabanza y el agradecimiento. Y pues lo más conocido también, el ayuno, ¿verdad? El ayuno, pero un verdadero ayuno en el que nos vamos a tomar el tiempo de nuestro Padre Celestial, no para hacer dieta, no para que se nos bajen esas libritas de más de, yo no voy a comer en todo el día, pero no estamos conectando con nuestro Padre, no estamos orando, no estamos leyendo su palabra, no estamos realmente buscando de su presencia, sino que simplemente estamos haciendo una dieta. Entonces, si por tu vida muy ajetreada no puedes hacer un ayuno muy largo o lo que sea, puedes hacer las demás herramientas espirituales. Nuestro Padre nos revela muchísimas herramientas espirituales. La oración también. La oración y el agradecimiento a las 3 de la mañana es otra herramienta muy poderosa. Quitarnos ese sueño, ese sueñito tan rico a las 3 de la mañana y poder levantarnos para conectar con nuestro Padre en medio del silencio, en medio de esa conexión divina que se puede lograr en la madrugada con nuestro Padre Celestial, pues nos va a ayudar también a poder mantenernos alejados del pecado, tener un arrepentimiento sincero, a que esos espíritus inmundos no vuelvan nuevamente más fuertes a atacar nuestra vida con sufrimientos. Por eso, si estás pasando por una situación difícil, yo te invito este día a que puedas buscar a Dios con arrepentimiento y que uses estas herramientas espirituales para que las consecuencias del pecado sean mitigadas, para que esos espíritus inmundos ya no vuelvan y que puedas mantenerte firme en los caminos de Dios, porque al final el mundo nos parece muy atractivo, muy seductor, pero si nos damos cuenta, y los que venimos de estar en el mundo y en pecado, sabemos que nada puede llenar, que un minuto de la presencia de Dios no la puede dar nada, ni el dinero, ni las drogas, ni el sexo, ni nada de lo que pueda parecer atractivo para el mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el saber que estás protegido bajo la gracia de Dios, que tus oraciones pueden ser escuchadas, que Dios puede sanarte, que Dios puede salvarte, que estás bajo su cobertura. Eso de verdad que no tiene precio. Así que ese es el mensaje que les quería traer. Compartan, suscríbanse al canal y pues espero traer un nuevo mensaje pronto. Les deseo un bendecido día y pues nos vemos muy pronto.